que va a ser nuestro primer expositor. Doctor Gutiérrez, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Esta siempre es su casa. Doctor Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, pues muy contentos de estar acá, compartiendo, bueno, a todos ustedes por estar acá y compartiendo pues con José Mojica, que sabemos que es pues, nuestro profesor y experto en vacunación de Colombia y regional, y bueno. Voy a compartir la pantalla. José está en este momento llegando como a tierra firme. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación al programa, pero sin ningún cambio o complicación de fondo. Básicamente, bueno, hoy vamos a hablar de actualización, vacunación COVID en pediatría. La agenda, vamos a revisar situación actual de salud en COVID, epidemiología del mundo a nivel, epidemiología, perdón, a nivel mundial, global, regional, país. Vamos a hablar luego de por qué vacunar en pediatría, cómo están las coberturas de vacunación, qué ha pasado con las modificaciones o recomendaciones vacunales con las variantes y terminaremos con lineamientos para aplicación de vacuna pediátrica, particularmente lo que vimos hoy, que va a empezar a pasar en Bogotá, las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Infectología, Sociedad Colombiana y Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Pero entonces, como les digo, vamos a empezar por el punto inicial y es ¿por qué vacunar a los niños? Y fíjense que cuando veamos ahorita con José las coberturas vacunales en adultos, pero particularmente en niños, y no solo en Colombia, son realmente bajas, con disponibilidad o incluso, perdón, sin disponibilidad o incluso en regiones donde hay adecuada disponibilidad de vacunas. Y es por eso que nosotros como clínicos debemos tener realmente claros las indicaciones, o más que las indicaciones, el por qué hacerlo. Porque se ha modificado, digamos, el comportamiento de la pandemia, e insisto, es lo que veremos en los próximos minutos. Quiero empezar por mostrarles, y José nos va a mostrar más adelante datos específicos de Colombia, pero miren que cuando hablamos de mortalidad por SARS-CoV-2, estamos encontrando diferentes tasas de muerte de acuerdo a la edad. Y vean que es un hecho que particularmente los menores de 1 año presentan el principal grupo etario que puede terminar o llevar a muerte. Pero fíjense que no es para nada despreciable lo que viene pasando en niños más grandes, especialmente en adolescentes. Y un concepto que es bien interesante y cuando lo presentamos, algunos me han dicho, oiga, pero eso sí no me cuadra. Bueno, es la realidad para 2021-2022. Dentro de las diferentes causas de origen infeccioso en Estados Unidos, la principal causa de muerte en menores de 18 años fue COVID-19. Y si agrupáramos las diferentes causas de muerte, ocupó un 8º lugar, pero miren con quién está compitiendo, competía con influenza, con neumonía, septicemia, en fin, otro tipo de patologías. Y lo que quiero transmitirles con esto es que efectivamente el COVID puede llegar a ser grave, particularmente en niños, especialmente en menores de 1 año. Y si queremos sumar otro concepto al que ya venimos mencionando de por qué vacunar, quiero recordarles en términos de contagiosidad, cuando hablamos de SARS-CoV-2, incluso en comparación a influenza, es dramáticamente mayor la posibilidad de que un paciente o una persona contagiada y enferma con SARS-CoV-2 contagie a su entorno. Y recuerden que este es el número de reproducción básica y en últimas lo que representa es un sujeto, un individuo, un niño infectado a cuántos susceptibles en su entorno pueden hacerlo. Y vean que es 1.5, 4.5, estábamos hablando en fases iniciales de la pandemia. Seguramente con variantes actuales, este porcentaje, más bien este número de reproducción básica es mucho mayor. Es decir, segundo concepto, frecuencia en la posibilidad de transmisión. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿realmente qué impacto tiene? ¿El mío está vacunado o uno que otro de mi consulta o uno que otro de nuestros sobrinos, familiares? Recuerden que particularmente en pediatría se hace fundamental el concepto de la protección colectiva o la inmunidad de rebaño. Y es decir, teniendo en cuenta una efectividad vacunal variable que la mencionaremos particularmente frente a las variantes actuales, pero imaginarse el escenario de colegios, jardines, reuniones, familias y cómo ese número de reproducción básica en últimas lo que determina es el umbral vacunal. Tenemos que tener vacunado un gran porcentaje de la población
para que efectivamente la transmisión de la enfermedad sea menor. Y como lo mencionamos, fíjense que es incluso superior a influenza esa posibilidad de transmisión secundaria. Pero entonces uno empieza a mirar, ok, listo, se transmite, ya vimos que es capaz de matar, ya vimos que ocupa el primer lugar de las infecciosas o el octavo de las diferentes causas de muerte menores de 18 años, ya vimos que se transmite más que influenza, pero la pregunta es, ok, ¿y qué implicaciones adicionales tiene? Miren que como lo veremos más adelante, a medida que han pasado los meses y los años a lo largo de la pandemia, se han modificado estas variantes y estas variantes, ya lo veremos, modifican la severidad, frecuencia, complicaciones, etcétera. Pero una muy relacionada con lo que estamos hablando y es transmisión tiene que ver con esto. Miren cómo el porcentaje de reinfecciones viene aumentando en la medida en que miren lo que pasa a partir de este periodo. Vean, marzo 2022 empieza a aparecer, ¿se acuerdan? BA.2, luego BA.4, luego BQ.1, BQ.1.1, y se acuerdan que son en últimas lo que son variantes y subvariantes de Omicron. ¿Qué quiero transmitirles? Si comparamos las tasas o el porcentaje, perdón, de reinfección con variantes anteriores era relativamente bajo, y así lo conocimos, ¿se acuerdan? No, me dio, y oiga, era raro que uno nuevamente cursara con un cuadro infeccioso relacionado con COVID, podía pasar, ¿cierto? Pero vean lo que particularmente pasa con COVID. Y entonces unamos esto a lo anterior, ¿cierto? Alta contagiosidad, un número de reproducción básico alto, incluso por encima de influenza, de bajas coberturas vacunales y mayor posibilidad de reinfección. Es decir, otro mensaje de la importancia definitivamente de por qué debemos vacunar. Y entonces cuando uno empieza a preguntarse qué pasa con otras inmunoprevenibles frente a las que no dudaríamos en vacunarnos, miren que una muy rápida para comparar niños de 5 a 11 años y 12 a 17 años en la que se comparan las tasas de hospitalización por 100,000 y miren que en rojo va COVID-19 y los otros colores representan temporadas previas de influenza. Y fíjense que 5 a 11 años COVID fue francamente, o digamos, en general por encima de las otras, unas tasas superiores de hospitalización, pero miren cómo 12 a 17 no hubo ninguna temporada previa de influenza que siquiera le ganara. Es decir, dudamos en vacunar con influenza, el mensaje debe ser definitivo, o la respuesta debe ser definitivamente no. Pues fíjense que frente a SARS-CoV-2 tampoco deberíamos hacerlo. Y entonces cuando uno empieza a sumar muertes por diferentes patógenos o más bien condiciones inmunoprevenibles, miren cómo estamos hablando en eras previas a la vacuna, en diferentes periodos de tiempo, lo que se contabilizaba para influenza, para varicela, rubiola, hepatitis, rotavirus, versus algunos datos de lo que se describe frente a SARS-CoV-2. Y la pregunta que yo quisiera hacerles es, definitivamente, teniendo estos datos, ¿dudaría alguien en vacunarse frente a influenza, varicela, rubiola, hepatitis, rotavirus? Nadie, siquiera lo preguntamos. De tal forma que la pregunta es, ¿por qué siquiera dudar vacunarnos frente a SARS-CoV-2? Teniendo en cuenta, insisto, lo que vemos acá y lo que hemos mencionado hasta el momento. Pero si pensamos en prevenir, ¿qué pasó con las nuevas variantes y pediatría? Porque lo hemos visto de manera inicial estática, vimos algo ya dinámico de ver cómo variantes actuales, subvariantes de Omicron se asocian, ¿recuerdan?, a mayor posibilidad de reinfección. Pero quiero que vean esto, y esto realmente percibimos en ocasiones como pediatras y como infectólogos que no se dio la importancia que realmente hay que darle. Y lo que yo quiero mencionarles es que fíjense cómo las menores edades, 0 a 6 meses, si lo comparamos con los picos o las olas previas de COVID-19, fíjense cómo aumentaron particularmente en la medida en que apareció Omicron. Miren este color café. Fíjense que antes niños eran tasas de hospitalización bajas, bajas, bajas. Aparece Omicron, BA.4, BA.5 y particularmente aquellos que se hospitalizan son los adultos mayores, que ya lo sabíamos, pero incluso en menor grado, pero se dispara dramáticamente la hospitalización, particularmente en menores de 1 año, especialmente en menores de 6. Y miren este que es también muy interesante y la gráfica a lo mejor hasta más llamativa. Esto es en Sudáfrica, 0 a 4 años, y miren cómo la línea azul demostraba cómo todos los picos anteriores, recordemos las variantes anteriores, y no se las pinté, pero acuérdense que era alfa, era delta,
era Omicron y a lo que venimos ahorita de subvariantes de Omicron. Y miren lo que empieza a pasar para julio de 2023 y lo que venía pasando para octubre de 2021 y vean que se invierte completamente la presentación en términos de hospitalización. Antes, cuando no circulaba Omicron, lo que más se hospitalizaban era adultos, pero aparece Omicron y fíjense cómo cambia dramáticamente. Es decir, el mensaje tiene que ver con que el cambio de variantes tiene que tenernos a nosotros tremendamente atentos a este fenómeno que se relaciona, insisto, con mayor hospitalización en pediatría. Por tiempo no las incluyo, pero sí quiero decirles que hay evidencia interesante que describe que aunque se hospitalizan más los niños, afortunadamente, en comparación a alfa, en comparación a beta, en comparación a delta, por lo menos las tasas de muerte, UCI y ventilación mecánica son menores. Sin embargo, insisto, no podemos olvidar que ahora o a partir de Omicron es más frecuente la hospitalización en pediatría, incluso que en adultos. Es decir, perfecto, decimos es menos severo, ¿cierto? Sí se hospitalizan más, es decir, es severo, pues entre comillas, pero bueno, van menos a cuidado intensivo. Pero otro elemento que quisiéramos transmitirles para comprender y transmitir a los padres la importancia de vacunarse es, ok, es menos grave, pero ¿hay alguna particularidad que haga que el SARS-CoV-2 pueda ser más grave, particularmente en niños? Y fíjense que en la medida que empezaron a levantarse las restricciones de circulación, de confinamiento oficialmente en Colombia para agosto del 2021, vean lo que empieza a aparecer. Tener o no coinfección viral, como lo pueden ver ahí, se asocia con mayor frecuencia a necesidad de oxígeno, con mayor frecuencia a necesidad de alto flujo, con mayor frecuencia a necesidad o a requerimiento de unidad de cuidado intensivo. Y fíjense, se los digo, 18% versus 41%. Es decir, SARS-CoV-2 per se, posiblemente Omicron, subvariantes de Omicron, hospitalizan más, no necesariamente terminan en cuidado intensivo, pero la cocirculación viral es un fenómeno que sin duda demuestra que es más grave y más severo, especialmente en pediatría. Fíjense que se ha descrito influenza y adenovirus y se los pongo a propósito porque recuerden lo que vivimos en 2022 con adenovirus, pero recuerden lo que estamos viviendo en este 2023 con influenza. Inicialmente, influenza B, poca circulación, posteriormente alta circulación y ahorita influenza A con casos realmente graves, particularmente B, incluso con compromiso neurológico, pero no se les olvide este concepto, coinfección SARS-CoV-2 con otro tipo de virus se asocia sin duda a mayor severidad. Y entonces uno dice, ok, pero eso aterrizado a nuestro medio, ¿cómo se traduce? Esto es una imagen del comportamiento de Colombia, más de 24 centros, tanto niños y adultos, que realizan pruebas de biología molecular. Y fíjense que estamos mostrando por semana, por mes, cómo en un mismo, fíjense esta última semana, el adeno representa 3%, micoplasma en general 8%, coronavirus, particularmente COVID-19, 15%, esto incluye también adultos, influenza B, y lo que quiero transmitirles de esta imagen es que tenemos gran cocirculación de virus. Y fíjense que me dediqué a buscar de enero a julio nuestros datos de pruebas de biología molecular en la institución, en qué porcentaje encontrábamos codetección. No confundir, no estoy diciendo que SARS-CoV-2 con otro virus, no, estoy diciendo que se encuentra en una prueba de biología molecular más de un virus y miren cómo los porcentajes varían de lo más bajo 37 hasta 53%. Ahorita en julio, de cada 10 niños que se les realizan pruebas de biología molecular, No, con mi ensalada, sí, te la guardo más tarde. fíjense que cerca de 5 van a tener coinfecciones. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque recuerden el mensaje de la diapositiva anterior. La coinfección en SARS-CoV-2, incluso con variantes actuales, se asocia a mayor severidad. Y entonces, les muestro esto para que no creamos que no circula. Y esto es un resumen de clínica infantil por subsidio de enero de 2021 a julio de 2023. Y quiero mostrarles porque tenemos que familiarizarnos con las variantes, más o menos, porque miren cómo tuvimos Mu, ¿se acuerdan la colombiana? Pero cómo tuvimos Delta, julio 2021, miren ese pico importante que tuvimos, miren lo que pasó en Omicron, ¿se acuerdan? Vean cómo Omicron en clínica infantil con subsidio, centro pediátrico, realización de pruebas de biología molecular, particularmente a niños graves, el porcentaje de positividad alcanzó cerca de un 40%.
Pero miren que aparecen las subvariantes BA.4, BA.5, no se nos olvide, subvariantes de Omicron. Aparece XBB, que ya vamos a ver como genéticamente algunas variaciones en cuanto a su origen, pero fíjense que los picos siguen presentándose. Si me preguntan en la clínica, hacemos identificación genética, no, pero arriba les voy mostrando lo que tenemos o los datos que tenemos del Instituto Nacional de Salud, y quiero que nos vayamos familiarizando con XBB 1.5. Mensaje de esta positiva, SARS-CoV-2 sigue circulando, se enlaza con lo que mencionamos, Omicron, particularmente en pediatría, puede ser menos grave, menos severo, pero si se coinfecta con virus, es más grave, es más severo, mayor necesidad de unidad de cuidado intensivo. Y recuerden los datos que les mostré, no hablando específicamente para COVID, pero sí para otros virus, hasta el 50% de nuestros niños están llegando a las clínicas con más de un patógeno viral identificado. Es decir, la coinfección es frecuente, circulan variantes con mayor compromiso y necesidad de hospitalización, y sumado de esto, alto porcentaje o proporción de coinfección. Es decir, debemos prevenir la infección. ¿Y tenemos vacunas frente a qué? Frente a COVID, hay que usarlas. Tenemos vacunas frente a neumococo, hay que usarlas. Tenemos vacunas frente a influenza. Todo lo que sea inmunoprevenible, debemos usarlo. ¿Listo? Y cierro con estas dos diapositivas y tienen que ver con el concepto de pero eso ya no existe. Y miren que esto es para el 2 de julio, informe de Organización Mundial de la Salud, en la que a nivel global se plantea cómo viene el reporte en términos de cambio porcentual de casos confirmados en los 28 días anteriores. Esto es hasta el 2 de julio. Y miren que Colombia, el número de casos aparece que hay un aumento entre el 10 al 50%. José ahorita nos va a contar, y sí, efectivamente no es lo que pasaba en julio del 2021, pero fíjense que los casos han venido aumentando para el 2 de julio. Y si miramos en términos de muertes, 28 días anteriores hasta el 2 de julio, fíjense que Colombia es de los pocos países a nivel global en los que viene aumentando. Pero no 10 a 50%, sino fíjense cómo hay un incremento mayor del 50%. Y esto va cerrando los conceptos de por qué hay que vacunar. Y tenemos que tenerlo muy claro porque a veces el papá dice, doctor, ya no circula. Entonces dice, ¿no circula? Bueno, realmente está circulando. Colombia, particular país. Doctor, es menos grave. Bueno, Omicron, particularmente en niños, puede requerir hospitalización, coinfección, etc. Pero terminando esta parte inicial de vacunar y por qué hacerlo, y ya hemos visto datos, cifras, etcétera, el mensaje que también tenemos que transmitirlo es que ayuda a prevenir la vacunación, complicaciones a largo plazo. Y quiero recordarles lo que hace COVID-19. Y recuerden que conocimos a Simstack particularmente en el 2020, 2021, y vean que es interesante porque aunque SARS-CoV-2 de manera directa, a diferencia de este que es 2 a 6 semanas, solía comprometer de manera más grave a adolescentes grandes o particularmente menor de un año, fíjense el pico del Simstack. Lo hace especialmente en 5 a 11 años. Y miren que si miramos a 1 de julio, este punto de corte, ha habido cerca de 10,000 hospitalizaciones en Estados Unidos y 79 muertes por Simstack. Y quise traerles estos datos para recordar a mayo del 2020, pero nosotros lo vivimos. Y hay publicaciones locales, como 80% van a cuidado intensivo, 20% ventilación mecánica, 48% soporte inotrópico vasopresor y 2% muere. Y traigo esto porque tenemos que transmitirle a los padres que aunque viene disminuyendo, lo pueden ver, siguen presentándose casos. Y lo discutiremos más adelante, pero recuerden que la vacunación actual, sumada a las variantes, se ha descrito que confieren protección en más del 95% frente a Simstack en comparación a aquellos niños no vacunados. Pero viene otro concepto adicional que debe movernos a convencer a un padre y a transmitirle de por qué vacunar. Y tiene que ver con algo que cada vez tenemos más evidencia, que aprendimos particularmente de los adultos, y tiene que ver con el COVID largo, el COVID prolongado o el long COVID. Y aunque las definiciones son variadas, en últimas pudiéramos definirlo como persistencia de los síntomas, algunos descritos hasta más de 4 meses después de la infección.
Y no quiero sonar dramático, pero algunos estudios lo describen hasta del 20-25%. Y algo que es muy importante para nosotros como clínicos, para convencernos, si no estamos convencidos, pero particularmente para los padres, es que no hay que tener una infección grave o severa para presentar long COVID. Incluso lo que podemos transmitirle a los padres es que incluso siendo leve, los síntomas pueden ser, no digo peores, pero particularmente difíciles de manejar, de tratar, de identificar, etc. Y eso se los quiero resumir en esta imagen. Miren que vemos en azul el predominio de síntomas de aquellos niños que tuvieron historia de infección. Entonces, tuve historia de infección, no necesariamente leve, grave o severa, pero estuve sintomático. Y fíjense como los más frecuentes de long COVID se habla de cefalea, debilidad, fatiga, dolor abdominal. Ok. Posiblemente, a diferencia de los adultos, no hay tanta disnea, etcétera, etcétera. Pero miren lo que es interesante y lo que quiero mostrarles o queremos mostrarles es que sin antecedente de infección conocida, miren a lo que se asocia, problemas de atención, alteraciones escolares, estrés, problemas sociales, cambios de peso, etcétera. Y el mensaje en últimas tiene que ser que las vacunas también en algún grado confieren protección frente al long COVID. Y hay una publicación relativamente reciente, recuerden, que describe factores de riesgo para el long COVID y describe cómo la vacunación disminuye en un 45% la posibilidad de presentar long COVID. Esto es para describirles que el ausentismo escolar asociado al long COVID ha sido descrito particularmente por síntomas como fatiga, cefalea e insomnio. De tal forma que hasta aquí vamos con esta parte que, insisto, la queríamos incluir con José para recordar por qué es importante vacunar en COVID-19. Vamos a ver si... Hola, José. Ya estoy por aquí. Buenas tardes. Disculpas que tuve inconvenientes con el tráfico. ¿Podría yo incluir, Iván Felipe? La mía es que le hice una modificación hace unos minutos, ¿sí? Usted Sí, me deja y señor. yo la subo la parte y la alternamos como lo habíamos pensado. Es Sí, nada más para esta diapositiva, para esta parte de epidemiología y la después seguimos como está, ¿sí? de una. ¿Qué hago? Dice, de esto tendrá la función de compartir la pantalla, ¿sí? Ah, Y yo voy a compartir la mía. aunque yo ya... Ah, ya, dejar de compartir, perdón. Listo, de una. Entonces, compartir yo, y no sé si se ve la presentación mía. Perfecto, José. Perfecto, ya la coloco. Bueno, de nuevo, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá por tenernos en cuenta. Muchas gracias por las palabras que dijo el doctor Juan Pablo Londoño, de los expertos, pues no es tanto, pero bueno, yo trabajo en el Ministerio de Salud como infectólogo pediatra, no soy asesor, hago la función, y el Distrito de Bogotá trabajo en su red de hospitales del sur, Hospital Meisel Tunal. Esto que el preámbulo que hizo el doctor Iván Felipe, bueno, es un gusto compartir con mi estimado Iván Felipe, él sí es muy juicioso, absolutamente científico, y da un gusto compartir porque está súper actualizado también. Entonces, vean, lo epidemiológico, interesante mirar, esto lo publicó la Organización Mundial de la Salud hace el 20 de julio, y nos miran cómo es la tendencia en el Asia-Pacífico y en las Américas. Y nosotros miramos el número de casos nuevos, vemos que los números de casos nuevos donde más hay en el Asia-Pacífico y en la región de las Américas. Pero algo también interesante que vemos acá es cómo cuando miramos las muertes nuevas en los últimos 28 días, vuelve y juega el Asia-Pacífico, y miren el porcentaje importante de las Américas representado por Brasil, por Guatemala. Pero miren, Europa es el tercer sitio donde más muertes hay, pero también más número de casos nuevos. Cuando miramos el contexto internacional, hay casi 770 millones de casos en el mundo, pero también hay casi 6.9, casi hay 7 millones de muertes a nivel del mundo, de los cuales nomás observamos que en las Américas, casi 3 millones de muertes son en las Américas, le sigue Europa, pero pues sabemos que es muy, muy importante lo que está pasando en estos últimos días.
Me gusta desde el punto de vista gráfico porque ustedes van a ver aquí se ve el Asia-Pacífico en púrpura y se ve en amarillo las Américas, que fue muy importante pues el año pasado, en el 2022. Sin embargo, ustedes saben que esto es cambiante, es impredecible, pero lo que estamos viendo ahora en el COVID, más o menos se predijo, van a haber brotes o van a haber clúster en diferentes partes del mundo donde ciertos grupos especiales van a ser siendo afectados. Y lo acaba de decir el doctor Iván Felipe, la población pediátrica a nivel del mundo, en este momento, sobre todo los menores de 4 años, que alrededor del mundo casi no han tenido oportunidad de vacunación por todos los factores que hemos sabido. Sin embargo, cuando vemos esa tendencia, en púrpura vuelve y juega el Asia-Pacífico, y miren las Américas a junio 19, esto es hace un mes. Sin embargo, llama la atención las muertes que han ido en descenso. Ya les mostramos cómo vamos en Colombia. Cuando miramos la región de las Américas específicamente, miren el número de casos en las últimas semanas. Si bien la tendencia ha sido en disminución, pero vemos algunos países que tienen alguna tendencia mayor. Sin embargo, importante la parte de Colombia, donde vemos el 11.12 de menores de 18 años corresponde a niños menores de 18 años, pero es muy parecido en toda la región. Llama la atención la parte de República Dominicana. Y miren ustedes que es muy en promedio lo que pasa en Chile, en Costa Rica, si bien esto fue al mes de abril. Pero esto lo presentó el doctor Iván Felipe y miren ustedes que esto es de las últimas semanas. Y llama la atención que en Colombia, ustedes ven que estos son el número de casos, pero el número de casos llamaba la atención lo que estaba pasando en Guatemala, lo que estaba pasando en Nicaragua, en Perú. Y ustedes van a ver el porcentaje, Colombia no era significativo en cuanto a aumento del número. Pero si vemos el número de muertes en las últimas semanas, llama la atención que Colombia, Perú, las Guyanas, ahí está Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y otros sitios de Australia, porque yo ahora mismo en estos países están en el cono, en el hemisferio sur, están tendiendo aumento de virus respiratorios por la época de frío. Sin embargo, aquí que todo el año ustedes saben que circulan los virus, ya les muestro cómo la circulación de virus en los centinela comparados con el COVID, llama la atención importante esto, que en Colombia aparentemente es representando en el mundo, tiene más número de muertes comparado con otros sitios en estas últimas semanas. Sin embargo, cuando miramos la hospitalización a nivel de esto es de la OPS-OMS, a nivel del mundo la tendencia a disminución, incluyendo julio, vean ustedes, en las nuevas semanas, hospitalización, si bien no aumenta ni en la tendencia a hospitalización es en niños, sobre todo menores de 5 años, el número de muertes pues, en realidad está descendiendo. Sin embargo, esto es lo que vamos a julio 25 en Colombia. Esta es la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, los datos que me facilitaron hoy. Entonces, ustedes observan cómo tenemos en este momento 6.375.239 casos. Sin embargo, recuperados, ustedes van a ver que 6.195.000 en Colombia. La tasa de contagio es muy parecida. 2.000 casos activos. Sin embargo, miren las camas confirmadas por COVID son 0,26%. Y el porcentaje mayor, el 62%, está representado por camas no COVID. Si nosotros miramos el número de casos, 1.800.000, cuando empezamos en el 2020, o en el 2021, 3.5.660.000, o si bien en el año 2022, ustedes recuerdan que ya había ido disminuyendo, para esa época 972.107 personas afectadas confirmadas, y en lo que va del 2023 han sido confirmadas 23.000 casos. Esto es julio 23.797 casos. Sin embargo, esto cuando lo miramos por semanas epidemiológicas y las comparamos con las semanas del 2022, es muy importante, porque vean ustedes, en la semana 28, que es a la cual estamos, habían 19.159 casos el 2022 y este año 388. Pero sí llama la atención desde la semana 22 en Colombia, que coincide bien ustedes con el pico respiratorio, que ahí empezó el repunte, venían 797 casos reportados, si bien ustedes saben que el número de pruebas ha disminuido, de estar haciendo pruebas específicamente a las personas que tienen riesgo y a las personas hospitalizadas, vemos que 1.098 casos confirmados versus 797 que venían. Y ustedes van a ver que hubo un descenso, por ahí un repunte en la semana 25, pero ha habido una tendencia de disminución. Pero eso
coincide con la parte de mortalidad. Esto creo que es una de las más importantes diapositivas de esta presentación de epidemiología, donde ustedes van a ver, miren ustedes el número, a la semana epidemiológica, de la semana 1 a la 28, miren ustedes que de 0 a 4 años, el porcentaje el 14.3% son los niños el mayor proporción que presentaron casos. Le siguen los adultos de 60 años a 69, que es una proporción del 13%, aquí lo ven ustedes. Entonces, por lo que miramos, los niños y los adultos mayores y personas con factores de riesgo, sobre todo dentro de estos adultos mayores, están dentro de las personas que más COVID están presentando. Coincide con lo que acaba de presentar nuestro amigo Iván Felipe. Cuando miramos esta parte de defunciones es fundamental. 44.000 personas fallecieron en el 2020, u 85.780 en el 2021, 12.243 en el 2022. En lo que va del 2023 han fallecido 593. En total son 142.922 fallecidos en el país y la tasa de mortalidad es 281, pero miren que la letalidad no ha variado, pues son 2.24. Sin embargo, cuando miramos las semanas epidemiológicas de los últimos meses, de las últimas semanas, miren que la semana 25 fue una de las alertas que la OPS y a nivel del país se tomó, porque comparado el 2023 con el 2022, pues veníamos con 20 fallecidos por semana. Decíamos que eran 20 fallecidos prevenibles de la semana 23 y fue repuntando, coincide con el pico epidemiológico, pero miren que 37 fallecidos y nos dio la alerta, porque era Bogotá, el Valle y Antioquia, los sitios donde más fallecían. Sin embargo, si bien en las últimas semanas ha disminuido las muertes, pues comparado con el 2022, muertes por semana, de todas maneras hubo un repunte en la semana 25, pero fallecen 13 personas por semana en el país. Son muertes prevenibles. Si bien la proporción de niños es mínima comparado con pues los que fallecen de los 13, son adultos todos, pero miren ustedes que a las 7 entidades territoriales, es decir, los 7 departamentos, Cali, Distrito de Cali, Valle del Cauca, Tolima, Nariño, Córdoba y Bogotá, está entre los sitios que en las últimas semanas han tenido aumento de la tasa de mortalidad por territorio. Entonces, fíjense que esto es importante mostrar que estamos en la capital, tenemos un cambio de temperatura importante. Si bien el pico epidemiológico ha disminuido, de todas maneras estamos esperando lo que viene en septiembre y como el clima está bastante cambiante, lo que se nos puede presentar. Pero la circulación de COVID no ha dejado de estar presente. Si bien la letalidad no ha cambiado, fíjense que siguen falleciendo personas por una enfermedad prevenible. Esto lo traje con intención y me devolví a la semana 21 para mostrarles que los niños de 0 a 4 años, miren ustedes, en el 2023, igual que los adultos mayores, tienen la tasa, fíjense ustedes, de confirmados más importante, niños y adultos mayores. Pero cuando miramos otra vez los fallecidos de la semana 1 a la 25, la traje también con intención y me devolví a la semana 25, es que miren la incidencia en 0 a 4 años, 74.5, tan alta como la de más de 60 años. Y si bien a esa semana 25 habían fallecido 5 niños, ahora aparece uno más, 6. Ustedes van a ver que en el de 5 a 11 años ningún fallecido en lo que va del año. Llama la atención en de 12 a 19 años, 2 fallecidos. Y miren ustedes que importante, cuando miramos el carnet de vacunación, en la mayoría se le pudo establecer, esos 5 fallecidos, ninguno tenía vacuna dentro del grupo pediátrico. Y el grupo de 12 a 19 años vuelve y juega. Hay indicación de vacuna, la que tenemos, pero tampoco tenían vacuna. ¿Y qué decir de los adultos mayores? Si bien tenían vacuna, no tenían refuerzo. Esta tabla no la tengo actualizada, no la tenemos actualizada a la semana 25, pero la tengo unas semanas anteriores, y llama la atención esa tendencia que sobre todo los adultos y personas con riesgo tenían esquema de 2 dosis, algunos Sinovac, otros RNA mensajero, algunos vector viral, pero la tendencia es que no tenían refuerzos. Sin embargo, vean ustedes, volvemos a la semana 25, y ustedes van a ver con respecto al de las defunciones, la mayor población de fallecidos se da entre la edad de 80 años y más, con un 53.1%, seguido de los 70-79 con 26.1% del total. Si ustedes observan a la tabla de la derecha, abajo, de 0 a 4 años, en las últimas semanas aparece un fallecido. Me toca investigar porque esto lo tuve hoy, pero ese último fallecido no sé en qué entidad territorial fue. Sin embargo, en conclusión, la tendencia de 5 a 9 años, 0 fallecidos, ustedes ven,
De 12 a 19 siguen apareciendo los dos, pero aparece un niño más dentro de 0 a 4 años, dentro de la corte de niños fallecidos, cuando hace 3 semanas apenas habían 5, y hoy aparece un nuevo caso de niño fallecido por COVID. Esto es para mostrar la positividad, y nosotros demostramos que a medida que ustedes van a ver que aparecen los casos, pues la positividad pues se aumenta. Y si nosotros miramos la parte de PCR, que es lo que más hacemos, miren ustedes 10.9 por PCR, que básicamente ustedes lo ven en azul, y por antígeno el 8.6. 3 semanas epidemiológicas, una semana anterior. Esto ya lo mostró el doctor Iván Felipe, pero es para concluirles que nosotros empezamos a tener desde noviembre la circulación, octubre, en el mundo Omicron, y ustedes van a ver que del BB1Q, del BB1.2, empezó el XBB, que ustedes recuerdan en enero, cuando hubo una reunión con el ministerio, con ACINI, con la Sociedad de Pediatría y el CNPI, empezó a circular, miran ustedes, era como el 10%, pero hoy en día es el que predomina, el XBB 1.5. Sin embargo, fíjense que a nivel de la circulación de Centinela en Colombia, es importante resaltar que es lo que tenemos, mal que bien nos da una idea, con los 11, hay 11 sitios donde se hace vigilancia, de los 21 que habían, quedan 11, de los cuales en Bogotá aporta 3, uno de ellos el Hospital Tunal Meisen, otro de ellos la Cardioinfantil de Santa Clara, en Bogotá. Pues de los 5 que aportan, que también está Kennedy, también está, pero son los que van más activos, la cardio y el Tunal. Sin embargo, el Tunal me dice, miren ustedes que el sistema respiratorio es el más predominante en Colombia, pero el SARS-CoV-2 es el segundo. Si ustedes observan influenza, estamos en plena, el pico de influenza empieza en mayo, pero miren ustedes que el segundo virus circulante más importante, prevenible, es el virus hoy en día, el influenza, pero es el SARS-CoV-2. O sea que es importante mostrar que a la última semana seguimos teniendo circulación. Y si nosotros miramos por semana epidemiológica, ustedes observan que el SARS-CoV-2 en las últimas semanas, a excepción de la semana 28, que bueno, ustedes ven menos aislamientos, ven que la tendencia es importante desde la semana 22 para adelante, donde paralelo a virus sincitial respiratorio, aquí nos señalan influenza, influenza B es la que está predominando, que todavía, miren ustedes, influenza B en la semana 26, prevenible también por vacunación, se pueden aplicar al tiempo. Importante ver en las últimas semanas esa tendencia de SARS-CoV-2 circulando todo el tiempo en el centinela que tenemos en el país. Entonces yo no tengo los datos de Bogotá como tal, no sé si el doctor Iván Felipe alcanzó a mostrarnos algo, pero básicamente esto es lo que les tenía. No sé si, doctor Iván, sigue usted, porque ahora con el plan de vacunación, o no sé si hablo de cómo vamos en plan de vacunación, para que usted haga la otra. ¿Cómo vamos? ¿Le parece, José, para que siga usted ahí cómo vamos en plan de vacunación de una? Perfecto. Entonces, fíjense que nosotros empezamos la vacunación pediátrica en octubre del 2021. No sé y esto es lo que tenemos en la población. Entonces, a mayo no pudimos consolidarlo a junio. Ustedes saben que estábamos un mes atrás, pero miren que nos da una idea de que la población total que teníamos, casi son 50 millones a lo que le estábamos apuntando después de 3 años en adelante, porque son los que estamos vacunando, tenemos 74.4% de cobertura. Eso quiere decir que tener por lo menos 2 dosis de los esquemas iniciales. Sin embargo, cuando empezamos a ver los refuerzos que están indicados en Colombia desde 12 años, ya llevamos como 2 años, año y medio, más de año y medio con recomendación para 12 años de refuerzo, 34.8 han tenido un refuerzo. Si miramos el segundo refuerzo, que lo tenemos de 18 años en adelante, 6.8, 2 millones de personas. Pero cuando miramos la parte pediátrica, fíjense ustedes, nos preocupa muchísimo porque de octubre del 2021 que empezamos con Sinovac, la primera dosis es 68.1 y la segunda es 48. Me decía el doctor Carlos Torres y la doctora Mariño en el Congreso de Pediatría en Cartagena, oiga, pero es que esto de pediatría no ha variado desde enero. Yo le digo, sí, no desde enero, desde noviembre, octubre, noviembre, que desde que empezamos a vacunar niños no se ha movido. Sin embargo, es lo que tenemos. Cuando nosotros miramos las entidades territoriales nos preocupa porque vemos todo en rojo. Y usted ve en Bogotá, es de lo más favorecido, 84% de cobertura con un esquema por lo menos de 2 dosis, y lo vemos en verde. Pero miren los refuerzos primero y los refuerzos segundos, todo en general, población de Bogotá en general, y eso que estamos en los mejores ubicados del país. Y miren qué decir de todo lo que ustedes ven en rojo, que es el amarillo, pues hay algunos, pero y en verde pues es un poco más de la mitad, pero tenemos cualquier entidades territoriales que ustedes la van a ver, la Orinoquía, el Caribe y el Pacífico. Y todo en rojo el país cuando hablamos de coberturas de refuerzo.
Nosotros miramos, miren ustedes que en enero del 2022, en el mes se vacunaban 8 millones de personas. Pero miren, ahí fue disminuyendo. Sabemos que la disponibilidad de vacunas, si bien no aún los últimos meses han faltado, de todas maneras siempre han habido las básicas de vacunas que hemos tenido para las gestantes, si no para niños, nunca ha faltado, porque tenemos vacunas suficientes hasta el 2024 de la de Sinovac, que es la que disponemos. Sin embargo, vean ustedes que RNA mensajero, que también se tienen algunas dosis, sobre todo para gestantes, pero miren las últimas, en mayo, 56,000 personas en un mes recibieron dosis de vacuna. Entonces, sabemos que, pues hombre, son muchos factores. La percepción del riesgo que ha disminuido. Sabemos que ha habido disponibilidad de vacunas en algunas veces intermitente, pero también es importante nosotros concientizar que hay personas todavía que siguen en riesgo y que ustedes van a ver, miren la parte pediátrica. No les voy a mostrarle el resto porque, pues, bueno, los adultos y adultos mayores son los más afectados y ustedes ya bien les mostré cómo son las coberturas y refuerzos, pero miren la parte pediátrica, de 3 a 11 años, 48% con esquema de 2 dosis. De 12 a 19, el 70.3%, pero apenas el 20% de esos niños han recibido un refuerzo. Entonces, no nos aterremos, básicamente que allí están apareciendo los afectados y básicamente también los que han fallecido. Mi doctor Iván Felipe, mire que no nos gastamos mucho tiempo, es suyo de nuevo el micrófono. De una, José, gracias. Ahí deje compartir, por favor, José. Hola. Sí, señor, espere un minutico. Gracias. Dejo de compartir. Ya, Listo. ahora es todo suyo la... De una. Gracias. Listo. Y entonces fíjense que llevamos aquí una mini recapitulada, cómo estamos, muertes, presentación, por qué vacunar en pediatría y pues dramático coberturas vacunales, como estamos ahorita, y es momento de empezar a hilar todo y decir, oiga, ¿por qué no nos vacunamos partiendo del hecho de, claro, que tengamos disponibilidad? Y algo muy corto para dar introducción a la parte final de esta presentación tiene que ver con qué vino pasando con las variantes y el impacto vacunal, porque ya vimos qué pasó en términos de clínica, de transmisión, contagiosidad, etc. Y entonces empezamos a aprender de Omicron, que fíjense que cuando uno comparaba pacientes que tenían refuerzo con y sin refuerzo, al igual que pacientes infectados, pero con la variante de Omicron, vean que desde el punto de vista de inmunogenicidad o de cuantificación de anticuerpos neutralizantes, veíamos que eran menores. Es decir, veíamos que, ok, si comparábamos con ancestral versus BA.1, BA.2, y en la medida que aparecían esas subvariantes, fíjense cómo ese recuento de anticuerpos era menor, pero era una realidad que ese refuerzo, y acordémonos, estamos hablando de la vacuna inicial, vacuna monovalente, ancestral, la que conocimos inicialmente, vean que nos vacunábamos y esa cuantificación aumentaba. Y no me voy a tener con esto porque es inmunogenicidad, pero es para recordar lo que pasaba. Pero ahora un hecho que con las variantes actuales, para ese momento, subvariantes de Omicron disminuía. Eso también lo aprendimos para después de la infección y esto no es nada nuevo, es a modo de recuerdo, de recordatorio. Pero vean que incluso los estudios iniciales en pediatría que evaluaban 6 a 23 meses y 2 a 4 años cuando cuantificaban sus anticuerpos protectores frente a Delta en comparación a Omicron, vean que eran francamente inferiores. Entonces eso iba dando un panorama de a diferencia, y ya José nos lo va a presentar, de lo que pasaba con datos de efectividad vacunal, de inmunogenicidad, de eficacia iniciales en adolescentes y en grandes, cuando teníamos otras variantes circulantes, ¿se acuerdan que las mencionamos? Beta, Delta particularmente, es diferente a lo que pasa con Omicron, porque no solo era más contagiosa, no solo tenía esas particularidades que mencionamos, sino que su inmunogenicidad era menor. Y vean que empezamos a ver datos de mundo real de pacientes en los que, o más bien individuos, en los que se cuantificaba o se evaluaba esa efectividad vacunal y vean que comparaban hospitalización en Delta versus periodo Omicron. Y vean que en la medida que uno tenía 2 dosis y aumentaba el tiempo desde la última dosis, vean cómo en la medida que aumentaba el tiempo disminuía ligeramente esa efectividad vacunal, pero hablábamos de ese 85, 94, 91, pero vean cómo era dramáticamente importante la necesidad de esa tercera dosis.
Y algo que a propósito lo traigo, y esta diapositiva, insisto, ya es de pues, hace un buen tiempo, pero miren que frente a Omicron, efectivamente 2 dosis en términos de efectividad vacunal con vacuna monovalente, sí, ya hablaremos de ella, disminuye ya dramáticamente esa efectividad. Pero vean que incluso el refuerzo de monovalente, es decir, 3 dosis, tienen un efecto particularmente protector. Y el mensaje tiene que ver con que, ojo, sí, ya que necesitamos, y lo vamos a ver ahorita, bivalentes, incluso necesitamos próximamente monovalentes, pero ya mencionaremos específicamente de qué. Pero vean que el mensaje es que incluso esa tercera dosis es bien importante. ¿Y por qué lo menciono? Porque vemos niños, vemos adolescentes, vemos papás que quedaron en una, ni siquiera 2 dosis tienen, de tal forma que esa tercera es fundamental. Y cuando uno empezaba para ese momento a ver estudios en niños, esto es una de las vacunas de RNA, incluyendo 12 a 15, 16 a 18, la efectividad vacunal frente a Omicron, vean que cuando la comparaban con Delta se hablaba de 90, 95%, pero cuando la resumíamos a Omicron en términos generales era 68%. Pero quiero que sí veamos que, fíjense, 40% hospitalización, 79% efectividad vacunal frente a críticos y 20% frente a no críticos. Entonces, nuevamente, el mensaje tiene que ver, y no volveremos a hablar de todo eso, es que un esquema completo de vacunación, incluso para las variantes, particularmente Omicron, tiene un impacto particularmente frente a los desenlaces graves. Pero entonces, basado en esta disminución en inmunogenicidad y efectividad vacunal, y esto es calcado de los adultos, porque uno dice es un fenómeno exclusivo de niños, realmente no. Empiezan a aparecer las recomendaciones que vimos, fíjense, para 28 de junio de 2022, octubre de 2022, en donde se empezaba a considerar la posibilidad se definió más bien, de incluir, ojo, la vacuna monovalente, es ancestral, más esa variante predominantemente circulante para el momento. ¿Se acuerdan que hemos mencionado Omicron? Ok, esto era para que incluyera ancestral más BA.4, BA.5. Y entonces cuando se empieza a mirar estas vacunas bivalentes, ¿qué impacto tenían en términos de inmunogenicidad? Es decir, los anticuerpos frente a esas predominantes, ¿se acuerdan? BA.4, BA.5, tenemos que irlas teniendo muy presentes porque estas son esas subvariantes de Omicron. Vean cómo se comparaba pre-booster para todos los participantes sin infección previa, con infección previa, y lo que en últimas quiero mostrarles es cómo haber recibido esa dosis adicional efectivamente desde el punto de vista de inmunogenicidad se asoció a una mayor respuesta de anticuerpos protectores. Y fue lo que empezamos a conocer para ese momento y fue parte de lo que yo voy a decir, ok, tienen que ser esos esquemas vacunales con vacunas bivalentes. Comparaban anticuerpos de ancestral o monovalente versus bivalente frente a BA.4.5 y eran mayores, y había datos realmente interesantes y alentadores y tenía que ver con que la respuesta parecía ser similar en mayores de 65 versus mayores de 18, pero menores de 65 años. Pero vean que para ese momento empezábamos, y acuérdense que lo vimos, empezaba a circular BQ 1.1, ahorita vamos a ver de dónde vienen, pero empezaba a aparecer tímidamente XBB, y entonces se empieza a evaluar estas bivalentes, recuerden, ancestral más BA.4, BA.5, en términos de inmunogenicidad, qué efecto tenían en cuanto a anticuerpos frente a esas nuevas subvariantes, y vean que aumentaba en comparación a no tenerla hasta 20 veces, frente a XBB aumentaba ligeramente hasta 4 veces, es decir, esas vacunas bivalentes para ese momento aportaban datos interesantes, particularmente en términos de inmunogenicidad frente a las variantes circulantes predominantemente. Y entonces aparece este que es uno de los primeros estudios que ya evalúa en vida real efecto que tiene el booster monovalente, ¿cierto? Versus el monovalente en adultos, particularmente en infección severa frente a Omicron. Y miren que cuando veíamos la diferencia de bivalente versus monovalente, los datos parecían ser, o más bien son realmente importantes. Y entonces fíjense una diferencia en favor de la bivalente de disminuir o de aumentar la efectividad vacunal frente a hospitalización y muerte de 37%. Vean que es interesante que no se modifican mayores de 18 versus mayores de 65, también alentador, no se modifica
de acuerdo al tipo de vacuna de RNA, y definitivamente esto sumado a los datos de inmunogenicidad termina siendo alentador de decir o de reforzar la importancia del uso de vacunas bivalentes para los variantes circulantes para ese momento. Y vean que empieza a ir un poquito más allá y empiezan a aparecer otro tipo de publicaciones en las que fíjense que empiezan a buscar o a identificar la efectividad vacunal, pero vean que ya no es solo frente a BA.4, BA.5, ¿recuerdan? Sino el que les dije que tímidamente para ese momento empezaba a aparecer XBB 1.5. Y entonces empiezan a comparar estas vacunas bivalentes en cuanto a esta protección frente a BA.4, BA.5, las originales, las bivalentes, frente a esas otras nuevas, y vean que es interesante porque dice, ok, el refuerzo de la bivalente confiere también protección aparentemente similar frente a esas variantes circulantes que empezaban a aparecer para ese momento. De tal forma que empezamos a tener para ese momento y con toda, o digamos, con buena evidencia que las vacunas bivalentes demuestran mejorar efectividad vacunal frente a las monovalentes y lo vimos por qué, ok, es ancestral, prácticamente no circula, las bivalentes disminuyen Omicron disminuye inmunogenicidad de estas bivalentes incluso frente a variantes actuales y es la razón por la que deberían considerarse para las dosis de refuerzo. Y vean cómo es así que en abril 18 del 2023, en datos similares a los presentados, sencillamente la vacuna Moderna, monovalente de Moderna y de Pfizer, sale de su uso en Estados Unidos y a partir de ese momento todos los esquemas vacunales aparecen con vacunas bivalentes. Y no quiero detenerme en este porque esto prácticamente cambia, pero sí es para decirle como, ok, si tenía las dos dosis originales de bivalente, se modifica siendo de monovalente, perdón, se modifica siendo Moderna Pfizer. No nos vamos a detener, pero si vean como si tenía dos, ok, ponga una. Si tenía una, ponga una actualizada de la bivalente, sin dosis previa, ponga dos. No importa, no nos detengamos en eso. Pero sí mostrarles cómo a partir de abril se dice, ok, monovalentes idealmente no, basado en los datos que hemos mencionado. Vean cómo empieza a simplificarse el esquema vacunal, porque prácticamente mayores de 6 años, con una particularidad 5 a 6, se considera una dosis bivalente como dosis única y va aterrizando a las recomendaciones actuales. Esto en última lo resume. 6 a 4 años consideraba para ese momento 2 dosis de bivalente y actualmente, perdón, siendo Moderna o 3 dosis de bivalente siendo Pfizer, y mayores de 6 años, una dosis de Moderna o una dosis de Pfizer. Insisto, esto resume la evidencia en términos de eficacia y efectividad de las bivalentes y las recomendaciones a abril. Pero miren lo que pasó. Y recuerden que cuando les describí la evidencia en términos de inmunogenicidad y efectividad iniciales, decíamos que había una que tímidamente se asomaba, ¿se acuerdan? XBB. BQ venía apareciendo, pero XBB apenas se veía. Y entonces José nos lo mencionó, pero vean cómo XBB prácticamente domina el panorama global en términos de variantes de circulación. Y fíjense que empezamos con 1.5, pero 1.16, pero incluso viene aumentando 1.9.2. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué hacer tanto énfasis en este XBB? Y lo que quiero mostrarles es que cuando miramos el origen de cada una de estas variantes y subvariantes, vean que es interesante y quiero que vean BA.4, BA.5, su origen entre comillas similar o común. Pero vean la particularidad que tiene XBB en relación a BA.4, BA.5. Ahora, vean las subvariantes de XBB a partir de 1.5 y fíjense que la evidencia disponible hasta el momento sugiere que esas potenciales vacunas monovalentes que incluyen XBB confieren adecuada protección también frente a estas subvariantes de XBB. Por cuestiones de tiempo lo resumo a decirles que basado en esto y teniendo en cuenta la evidencia actual, se puede decir que las variantes actuales XBB presentan mayores diferencias con variantes previas, BA.4, BA.5, que la inmunogenicidad es menor de monovalente ancestral y bivalentes actuales frente a XBB, pero recordemos el beneficio adicional que tiene bivalente incluso frente a XBB, que la infección por BA.4.5, ¿se acuerdan?
confiere menor protección frente a XBB y que la vacuna monovalente compuesta por XBB 1.5 confiere mayor inmunogenicidad frente a variantes actuales. Y quiero ir cerrando recordándoles que en junio 16, basado en los datos de epidemiología de genotipificación y epidemiología global que les hemos presentado, se considera que para el 2023-2024 la vacuna que deberá ser parte de los esquemas vacunales en mayores de 6 años con una dosis única será la vacuna monovalente de XBB. Y esto es una muy buena publicación de hace un par de semanas en donde resume el impacto que esto tiene, describe parte o algunas cosas de la evidencia. Quiero terminar yo, porque viene José con las recomendaciones nacionales basado en la evidencia actual, epidemiología, cambios, etcétera. Basado en estos hallazgos, el grupo de asesores de la sociedad, infectólogos, pediatras de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Asociación Colombiana de Infectología, con apoyo de la Sociedad Latinoamericana de Infectología, emitimos las siguientes recomendaciones. Y van a ver que en última resumen lo que la evidencia al día de hoy considera como ideal en términos de vacunación. Entonces, lo primero es recordar, se recomienda vacunación en mayores de 6 meses con vacunas de RNA. Teniendo en cuenta aparición de nuevas variantes circulantes y actual carga de enfermedad, se recomienda uso de bivalentes. Recordemos que era ancestral más Omicron, BA.4, BA.5 actualizadas. Se recomienda dosis de refuerzo de RNA bivalente en todo paciente inmunosuprimido mayor de 6 meses. Y se me olvidó mencionarlo en los esquemas previos que les mencionaba. ¿Se acuerdan? El de cómo es la actualización. Bueno, en general el inmunosuprimido a partir de los 6 meses debería recibir una dosis adicional. Actualmente ya lo veremos, se hacen mayores de 2. Se recomienda aplicación de dosis de vacuna bivalente a pacientes pediátricos que completaron el primario con Sinovac, priorizando a aquellos con algún grado de inmunosupresión. 3, en mayores de 3 años, 4 mayores de 3 años se recomiendan bivalentes de RNA. En caso de no disponibilidad, se podrá utilizar un esquema con Sinovac como esquema alternativo, no como refuerzo. 5, se recomienda actualizar las recomendaciones, y esto es bien importante, de acuerdo con la evidencia disponible, teniendo en cuenta que globalmente se plantea la actualización de estos esquemas. Entonces recordemos, ya vamos en que efectivamente, ok, bivalente debemos idealmente tenerla, lo hemos mencionado, pero vea que ya tenemos que estar pensando en incluir vacuna monovalente con XBB como vacuna de próxima temporada. Esto es bien importante y un mensaje para todos, y se recomienda no diferir ni aplazar aplicación de SARS-CoV-2 de manera concomitante con otras. ¿Se acuerdan? De forma inicial se planteaba más que todo para vigilancia, etcétera, pero ojo, ya hoy en día concomitantemente sin ningún problema. Y creemos que este mensaje es realmente importante y es un llamado, ¿no?, a los tomadores de decisiones, y tiene que ver con que las recomendaciones actuales están sujetas a cambios, de acuerdo con la evolución genómica del virus, aparición de nueva evidencia. Por lo tanto, la toma de decisiones con respecto debe ser dinámica y oportuna, ¿sí? Porque a lo mejor sí, oiga, pensamos ahorita de pronto en ancestral, bueno, vimos utilidad limitada, etcétera, pero sí, el mensaje es que todo esto debe llevar a tomar las decisiones basadas en la epidemiología, la carga de enfermedad, genética, pero deben ser de forma oportuna. Ya le comparto, porque vamos a ver con José, basado en todo lo que hemos visto, aterrizamos en cómo son las recomendaciones actuales. Gracias, José. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Aquí estoy para compartir. Y estamos en los lineamientos. Bueno, después de lo que nos muestra el doctor Iván Felipe, vemos que pues hay una recomendación internacional, hay recomendación nacional. En los lineamientos que se tienen, aparecieron el 29 de junio, durante todo el mes desde el principio de año se empezó a trabajar en esta recomendación, en esta resolución, esperando básicamente a que se tuvieran primero la autorización de los diferentes biológicos por la autoridad regulatoria, que es el INVIMA, y por otros factores que ustedes lo saben, por los cambios que han habido internamente en el ministerio. Sin embargo, pues yo no soy decisor, sin embargo ayuda en alguna forma a dar algunas ideas para las recomendaciones. Unas las catan, otras no, pero lo que sí sabemos es que tenemos en este momento estas recomendaciones, son las que están incluyendo primero
ratificación y actualización de esquemas heterólogos. Eso quiere decir que muchas personas que recibieron algún tipo de vacuna, hoy en día le da susto, incluyendo al vacunador y a la persona que va a ser vacunada, que si hay una disponibilidad de vacuna de RNA mensajero, que es la tendencia y lo que básicamente tenemos disponibilidad mayor, entonces si recibió otra vacuna, hoy en día se puede vacunar con cualquier biológico, específicamente si es RNA mensajero. Entonces, para no tener una barrera, si una persona eventualmente queda con un esquema heterólogo. Lo otro es que modificación de la dosis de Moderna. Ustedes saben que cuando se empezó la dosis de Moderna, de refuerzos, inicialmente no quedó consignado que era la mitad de la dosis del esquema inicial. Entonces hoy en día pues sabemos que todo refuerzo se le coloca la mitad de la dosis, que son los 50 microgramos. Hablo para mayores de 12 años en adelante. Sin embargo, el refuerzo de vacuna COVID gestantes, tenemos el gran inconveniente que algunas gestantes tienen su embarazo, las que se vacunan. Ustedes saben que apenas el 47% de las gestantes en el país reciben vacuna de COVID, y eso que son las que nunca hemos dejado de tener vacunas. Sin embargo, cuando miramos que las gestantes tuvieron un embarazo anterior y recibieron esquema, había la duda si sí o si no. Por cada embarazo debería recibir al menos una dosis. Y la vacuna de RNA mensajero de Pfizer es la que sigue vigente por los estudios. Sin embargo, esto lo coloco en resaltado porque es lo que vamos a tratar, la iniciación de la vacunación de 6 meses a menos de 3 años. La vacuna de Janssen, hay disponibilidad del biológico. El CDC sabemos que la coloca como vacuna opcional si no hay más. Sin embargo, nosotros tenemos disponibilidad del biológico que va a vencer en algunos meses, pero la idea es que la OMS sigue recomendando la vacuna de vector viral. Y lo otro es que si nosotros tenemos vacuna de Janssen, debemos colocar refuerzos con RNA mensajero. Lo otro es que la vacuna de Janssen nunca quedó consignado en ningún documento que requería 2 dosis. Antes era la única. Hoy hay cualquier cantidad de artículos alrededor de la vacuna de Janssen y es controversial, pero se sabe que la vacuna en algún grado protege y que obligatoriamente requiere un refuerzo. El reinicio de esquema de pacientes trasplantados, porque tuvimos el gran inconveniente que sabemos que si una persona ha sido trasplantado de médula ósea y se requiere reiniciar el esquema, y hubo cualquier cantidad de negación en todo el territorio, por el que el vacunador no lo tenía claro, porque no estaba en ninguna parte escrito. Hoy en día se tiene pues con certeza que los inmunosuprimidos deben recibir un esquema completo, con los refuerzos que no solamente es uno, sino que son 2, y fuera de eso requiere una dosis adicional. Sin embargo, la inclusión, eso es lo de pérdidas, que eso es administrativo. Todo esto quedó en la resolución. La modificación de la periodicidad de los reportes, que también eso hace parte de la parte operativa, pero lo estoy mencionando rápidamente. Lo que es reformulación del plan de vacunación, la parte de seguridad que sigue siendo la misma. Ustedes saben que los eventos graves se manejan en Civigila, con el instituto, y los leves al Vigiflow del IPIMA, pero todos quedan consolidados en el soporte del INVIMA, que entonces se consolidan tanto los graves como los leves, y la actualización de las responsabilidades del sistema. Esto que estoy colocando se toma a raíz sale en la resolución, a raíz de que, si bien voy a hablar muy poquito de este grupos que hacen parte de los que se han priorizado como dosis adicional, las gestantes, la dosis cuando haya pasado más de 6 meses de su esquema de vacunación, de esquema primario y refuerzo, se debe garantizar al menos una dosis por cada embarazo. Los mayores de 60 años, si han pasado 12 meses, han visto que son los más afectados, deben recibir vacuna. Población y vacuna de RNA mensajero, que es la que se está trayendo en este momento, así tengamos cepa ancestral. Población con comorbilidades, ahí están los inmunosuprimidos, deben recibir al menos 6 meses después de su última dosis. Y el talento humano en salud, o sea, nosotros debemos también recibir una dosis adicional de RNA mensajero si han pasado ya por lo menos 12 meses. Importante también mencionar que este es el resumen, donde ustedes van a ver que los niños son a los cuales nos vamos a dirigir. Importante es que las personas mayores de 18 años, si están dentro de los grupos estos de riesgo, deben completar sus esquemas y deben recibir su dosis adicional. Esto lo traigo como un preámbulo, si bien está bastante denso, pero a mano izquierda está la vacuna, el resumen de los esquemas que están.
esto va a salir, esto salió hoy, va mañana a socializarse, sino que me permitieron, a mano derecha están los priorizados, que son las gestantes, los adultos mayores, los talento humano en salud, los de comorbilidades, y a mano izquierda está la parte pediátrica, que es la la cual me voy a referir. En resumen es esta: los niños de 6 meses a 2 años, vamos a aplicar Moderna con 28 días de diferencia, una primera y una segunda. La que estamos colocando en ese momento sigue siendo la ancestral, porque fue la que la SUED en Colombia, vigente el 19 de enero de este año, autorizó para utilizar en el país. Es la disponible. El CDC dicen que ellos ya pasaron a ambivalente todo el tiempo. Sin embargo, la OMS, el CDC dice que si usted tiene ancestral para este grupo de edad, es válido. En vez de no, si es RNA mensajero, en vez de no colocar nada. Pero miren ustedes, los niños seguimos teniendo Sinovac, ya vieron las coberturas. Llevamos desde de octubre del 2021 vacunando y hemos llegado a la segunda dosis. Ni la mitad de los niños han sido vacunados de 3 a 11 años. Sin embargo, me preguntaron por qué razón empezamos con de 6 a 11 años con RNA mensajero, porque el año pasado, en septiembre, se empezó vacunando con vacuna Moderna, pero la vacuna Moderna disponible se venció. No tenemos vacuna Moderna para de 6 a 11 años y tenemos vacuna Sinovac. Entonces, esa es la disponible. Ustedes van a ver que nos falta lo que es sobre todo pues estos grupos que ya llevan vacunados ya más de año y medio, casi 2 años, y que deberían tener refuerzo. Eso estábamos en deuda con los niños. Sin embargo, esto es lo que les puedo ofrecer para los que completen y que falta más de la mitad. Sin embargo, los de mayores de 12 a 17 años tienen vacuna de Pfizer y tienen refuerzo. Ya les mostré que el 20% de los niños han recibido ese refuerzo. Los tienen Moderna también, pues que básicamente la recomendación de Moderna, y tiene recomendación de Sinovac. Pero importante para mostrarles es que en este grupo de 6 meses a menos de 3 años, esta fue la Suecia porque fue el 19 de enero, ahí está el link para que ustedes lo revisen. Y hay algunos tips que es importante recordar. Si bien nosotros sabemos que somos expertos hoy en día vacunando, porque ya llevamos con esto de febrero del 2021 vacunando con estos biológicos, y esto es para traerles el por qué razón este biológico que estamos utilizando. Ustedes ven que fue publicado en noviembre y que los estudios hicieron básicamente unos meses antes, empezaron en julio, donde ya les muestro cuáles eran las variantes que estaban circulando en ese momento. Pero en este estudio, que es el de base con el cual tomó el INVIMA y con el cual se apalancó la vacunación que hoy en día estamos socializando, se tomaron 3.040 niños de 2 a 5 años y se comparó con un placebo de 1.008 niños de esa edad. Y se vacunaron a 1.762 niños de 6 a 23 meses con 25 microgramos versus otros niños en ese momento, como no había vacuna, era aceptable que se usara un placebo. Seguidos 71 días los de 2 a 5 años y 68 días los de 6 a 23 meses. Los anticuerpos neutralizantes se tomaron el día 57, pero miren ustedes que la respuesta no fue de inferioridad, ya les muestro algo de resultados, pero la eficacia fue de 50.6 a 53 entre 6 y 23 meses. Eso era aceptable porque era por encima del 50 en ese momento, cuando muchos habían tenido pues ya enfermedad, en este caso no, eran negativos, pero miren ustedes que esto para tenerlo en cuenta, cuando se empezó a hacer los estudios de bivalente, esto es para adultos, pero cuando se empezó también para niños, miren ustedes, aquí está con la cepa original, que ustedes lo ven en rojo, pero aquí están los otros, están las otras variantes que estaban circulando cuando se empezaron los estudios. Ustedes ven aquí en azul la parte, ahí empezaron la parte de niños, y lo más importante es que si bien la respuesta sabemos que es mejorada 4 veces más hoy en día comparado para XBB, comparado con pues, la ancestral, sin embargo, hoy en día lo que disponemos es básicamente vacuna ancestral con la que vacunar nuestros niños de 6 meses en adelante. Yo les estoy presentando lo que hay publicado. Con esta vacuna tiene un perfil de seguridad muy parecido a lo que se veía con esta vacuna Moderna en las otras edades. Y ustedes van a ver que a nivel local, observamos que lo que dice RNA 1273 es lo que se presentaron. 4 de cada 10 presentaron dolor en el sitio de la aplicación. Pero miren ustedes que algún síntoma, que básicamente fue malestar, edema, eritema, lo presentaron 7 de cada 10. Cuando miramos la reacción sistémica, el llanto, 6 de cada 10 niños tuvo llanto importante o tuvo somnolencia. Ustedes lo ven cuando lo miramos en RNA mensajero, 3 de cada 10.
y perdió el apetito 2 de cada 10 niños vacunados. Esto fue con la primera dosis. Con la segunda dosis ustedes van a ver que no fue diferente. De todas maneras fue incluso más con la primera, sobre todo cuando hablamos de algún síntoma, pero la mayoría de sintomatología local de pronto hubo más, algún tipo de síntomas, 5 de cada 10 en la segunda dosis. Locales, vemos que lo que es eritema fue un poquito más, vemos que inflamación fue muy similar, y lo más importante es cuando hablamos de la parte sistémica. Si bien algún síntoma fue muy parecido con la segunda dosis, de todas maneras, irritabilidad y llanto fue muy parecido entre la primera y la segunda dosis con esta vacuna moderna. Entonces, en conclusión, el perfil de seguridad de este biológico es acorde a lo que se había visto, muy parecido a lo que pasó con de 2 a 5 años, no lo puse aquí con intención, porque no tengo mucho tiempo, pero también para decirles que es muy parecido a lo que se venía teniendo con este biológico durante todo lo que hemos aprendido de vacunación. No se presentaron eventos de anafilaxia y no hubo eventos severos. Sin embargo, importante para mostrarles, se miraron las medias geométricas al día 57 y se compararon con adultos de 18 a 25. Miren, los niños de 6 a 23 mostraron medias geométricas incluso más altas. Sabemos que los niños responden muy bien a este tipo de vacunas que en general pues son inactivadas también. Tienen una plataforma especial, pero son vacunas inactivadas importantes que tienen una particularidad que básicamente la respuesta en los niños fue mucho más alta comparada con la de 2 a 5 años. Estos son medios geométricos de medias geométricas de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, cuando miramos la eficacia que se pudo medir, ustedes comparan el grupo de 2 a 5 años y miran el de 2 a 3, a 6 a 23 meses. La primera parte que ustedes observan, 50.6, es básicamente para enfermedad COVID como tal con la definición del CDC. Ustedes van a ver que la infección asintomática fue muy parecido a la protección, y la parte de infección, a pesar de los síntomas, fue muy parecido comparado con lo de 6 a 23 meses con lo de 2 a 5 años. Si nosotros miramos la gráfica de abajo, los vacunados y los seguidos por 4 meses, ustedes van a ver que los vacunados, por supuesto, hubo menos casos comparado con lo del placebo. Entonces, eso nos quiere decir que la vacuna, la que estamos utilizando, a pesar de que estamos en una época, en época de Omicron, sigue siendo de alguna forma eficaz. Cuando miramos la presentación, eso es cultura general, y sobre todo esto para la gente que nos preguntan a los médicos, nosotros tenemos que estar enterados, porque esto lo maneja la vacunadora, lo maneja las jefes de enfermería y lo maneja el personal que está vacunando. El biológico, el vial tiene 10 dosis y esperamos aplicarle 0.25. Si vamos a tener 5 dosis, 0.5. Es suspensión inyectable, es un líquido blanco blanquecino. Es la edad donde dice que es de 6 meses en adelante la vacunación y los 25 microgramos que tiene cada 0.25. Sabemos que si la vacuna la dejamos congelada dura 9 meses, pero a los territorios, porque no todos tienen la probabilidad de tenerla a menos 25 y menos 15 grados, que es cuando se mantiene congelada, pero nos va a llegar refrigerada a todas las entidades territoriales. Entonces, si nosotros va a llegar refrigerada, la vacuna le dura 30 días. Entonces ya se empezaron a mandar, pues ya todas las entidades territoriales tienen ya vacuna, incluyendo Bogotá, y sabemos que van a hacer envíos periódicos, porque de aquí a noviembre básicamente son los 9 meses que tiene la vacuna de viabilidad. Cuando miramos una vez el vial, abrimos el vial y está perforado, nos dura 19 horas. Es muy parecido a lo que teníamos con Moderna, la que veníamos utilizando pues siempre. Importante recordar que utilizamos el volumen total es 2.5 el vial, que nos da 10 dosis, y vamos a colocar 0.25 microgramos. Se aplica, si es un niño no caminador, pues en el muslo, y si es un niño ya más grande, pues en el deltoides, como lo dice en el lineamiento. Esto que les traigo acá, que me parece importante, muy importante, anafilaxia, que ustedes saben que por eso se dejan los 15 minutos de observación, sobre todo la primera dosis. 1 por millón de dosis pueden hacer anafilaxia, eso no ha cambiado, y lo hemos medido aquí en Colombia y se ha visto. Sin embargo, la miocarditis y la pericarditis, miren ustedes lo que dice el inserto. Existe un mayor riesgo de miocarditis y pericarditis. Se sabe que sobre todo los hombres con la segunda dosis y sobre todo los adolescentes fueron los que más presentaron, varones jóvenes. Los datos disponibles indican que el curso de la miocarditis y pericarditis tras la vacunación no es diferente el curso de la que se observa con la miocarditis y pericarditis en general. Se sabe que si a mí me da pericarditis o tenemos un caso con COVID, tiene 5 o 6 veces más probabilidad que le dé pericarditis por el COVID que por la vacuna.
Y hablando específicamente de este grupo de edad de 6 a 23 meses, no hubo pericarditis y los reportes de pericarditis han sido mínimos alrededor del mundo. Esto, aquí vienen cosas que, pues, que no nos gusta tanto decirlas aquí en público porque no, primero, pues que la coadministración, sabemos que perdemos la oportunidad cuando no vacunamos con todos los biológicos que nos ha recomendado la CIN, pero yo les cuento qué ha pasado desde el punto de vista administrativo. En enero, el último CNPI fue en el año pasado, y el CNPI en ese momento hubo una votación que decía no había suficiente evidencia, y en ese momento el CNPI decidió que, pues hombre, que tocaba tener más Comité Nacional de Prácticas más para administrarlas al tiempo. Con la evidencia que se ha podido adquirir con estos biológicos, ya se sabe que no hay problema para vacunar, pero ahí tenemos algo interno, es que el CNPI se reúne el 31 de julio y el Comité COVID del Ministerio, que es el comité decisor, se reúne el mismo día. Entonces, ese día se va a dar el ok para aprobar aplicar el tiempo. Mientras tanto, se sigue vacunando como siempre lo hemos hecho con la vacuna de influenza, que no hay ningún inconveniente porque hay estudios que dicen que vacunando con influenza, con neumococo, no hay ningún cambio ni en eventos, ni en el perfil de seguridad, ni tampoco en la inmunogenicidad, ni tampoco en interferencia desde el punto de vista de respuesta inmune. Contraindicaciones, una historia de anafilaxia previa, y si no debe administrarse a una persona con antecedentes de alergia al polietilenglicol. Hay algunos niños que sabemos que el polietilenglicol viene en algunas sustancias como son laxantes y se le ha documentado alergia, pues no lo debemos utilizar. Y fuera de eso, pues si se produce anafilaxia después de la primera dosis, pues no se puede vacunar. Esto lo traigo a colación porque van a verlo en internet y van a verlo en las publicaciones del ministerio, donde esta es la resolución donde básicamente se asigna la distribución y se asignan las vacunas a todo el territorio, donde van a ir vacunas de Pfizer, que hacen parte de una donación, RNA mensajero ancestral, pero llegan las vacunas de Moderna dirigidas a toda la población pediátrica de 6 a menos de 3 años. Entonces, esto es para recordarles que si bien esto es muy técnico, nos pueden preguntar y sabemos que un vial perforado, tenemos Sinovac y nos preguntan, doctor, ¿cuánto tiempo trae 2 dosis? ¿Puede durar este biológico para, pues, con vida útil? 8 horas si destapamos el biológico para utilizar en otro niño, en este caso con Sinovac. Pero si igual con Pfizer dura 6 horas. Sabemos que tenemos, y con Moderna dura 19 horas y refrigerado pues dura 1 mes. Pues, miren que a excepción de Sinovac que puede durar 24 meses. Es importante, esto es otra cuña, antes de terminar, es que nos han llegado algunos requerimientos y sobre todo en nosotros los pediatras, donde decimos que tenemos disponibilidad de Sinovac vencido. El biológico César, que tiene eso es dinámico. Hay algo con el micrófono, no sé si me están escuchando, pero lo que estamos viendo es que esto es Sinovac. Hay una SUED, fue el 31 de agosto del año pasado, donde el INVIMA se pronuncia y menciona que estos lotes que fueron fabricados en esta fecha tienen un vencimiento, aunque el vencimiento de la etiqueta es esto fue el fabricante, que la vacuna de Sinovac China, pero esto con el INVIMA, con el fabricante, se hicieron los estudios básicamente de potencia y la recomendación del fabricante, la fecha de vencimiento se amplió, que inicialmente de 5 meses, ustedes van a ver acá, de 6 meses pasó a 24 meses. Y entonces aquí están los biológicos con los lotes respectivos, que es ustedes importante revísenlo, porque si ustedes tienen un sitio de vacunación, los lotes que están aquí son los disponibles que tienen vida útil incluso hasta el 2024. Revísenlos, que son los dos disponibles, entonces no hay por qué motivo pensar que la vacuna que se está aplicando de Sinovac está vencida. Esta vacuna se está aplicando incluso en Chile, que es modelo para nosotros, pero sabemos que ellos han tenido pues algunos avances, sobre todo en refuerzos que utilizan RNA mensajero. Nosotros seguimos usando Sinovac en la población pediátrica y únicamente pues esta vacuna de Moderna, que es la que empezamos en niños con cepa ancestral. Esto se los traigo básicamente, no lo había ocultado, pero salió, es monovalente, tenemos cepa ancestral, pues la bivalente es ancestral más el plus que le da BA4 y BA5, todo lo de inmunogenicidad, eficacia, efectividad, coadministración con las vacunas monovalentes que incluso ya hay un aproximado subrogado, pero sabemos que la evidencia demostrada, acá está en curso, pero hoy en día se tiene con la evidencia que estas vacunas pues dan 4 o 5 veces más títulos la XBB comparado con la ancestral. Sin embargo, los esquemas que tenemos en nuestro país son homólogos y heterólogos, tenemos refuerzos con Sinovac, pues basados en la evidencia, hoy en día en vector viral,
nos dicen que la SUED desde julio del año pasado nos habló que Janssen deberían ser 2 dosis, eso aparece en los documentos, pero como si bien estamos en la parte pediátrica y sabemos que Janssen está para mayores de 18 años, hoy en día sabemos que los esquemas primarios deberían tener refuerzo adicional con RNA mensajero. Las recomendaciones de la OMS, esquemas primarios más refuerzos, de la EMA, de la FDA, hoy en día recomienda monovalente, pero actualizada con XBB, porque para octubre del 2023, que es la temporada de otoño e invierno, esta va a ser, como lo hacen con influenza, la que hoy en día recomiendan. Con respecto, eso es para las monovalentes. Entonces, si bien el INVIMA dice que el ASUE expira por emergencia de estas vacunas monovalentes, y ustedes saben que esto es dinámico. La Asociación de Infectología, de Ginecología, con respecto a gestantes, todavía nos habla de vacuna, si bien ancestral recomienda tímidamente bivalente, sobre todo para las gestantes, en la que disponemos básicamente son vacunas ancestrales para gestantes. Y con respecto a las bivalentes, el doctor Iván Felipe nos mencionó, nosotros en este momento en Colombia, si ve hay una SUED para Moderna, hay una SUED para Pfizer, todavía a nivel de comité directivo no se ha decidido para iniciar bivalente en el país. Eso es lo que les puedo decir. No me salió el resumen que era, pero básicamente lo haremos en discusión, no sé, los mensajes para llevar a casa. Tenemos en este momento una evidencia, es que epidemiología que nos respalda vacunar a nuestros niños. Estamos con deuda, básicamente desde que empezó la pandemia, niños encerrados, con todo lo que explicó el doctor Iván Felipe, pero miren ustedes que hoy en día que tenemos vacuna, la gran sorpresa que tenemos en nuestra región es que tenemos una muy baja cobertura para vacunas para niños. Hablo de Estados Unidos, hablo de Costa Rica, Panamá, todo el cono sur. Ha sido muy baja la cobertura para niños de 6 meses a 23 meses. Entonces, estos espacios académicos, importante discutir, no negamos la bondad de lo que existe con las vacunas avanzadas, pero lo que tenemos es esto. Entonces creo que estamos contando lo que hay y a lo que nos estamos atendiendo. Nos gustaría tenerlo mejor, pero esto es lo que tenemos en este momento para ofrecerlo a nuestros niños y se ha visto que sirve. Entonces creo que de esta forma estamos exponiendo esto en este momento. Muchas gracias por la invitación, mi doctor Juan Pablo Londoño y doctor Iván Felipe. Creo que responderemos a algunas preguntas y Doctor no sé José qué más. y doctor Iván, muchísimas gracias por sus conferencias, estuvieron increíbles. Yo creo que una apuesta al día en que estamos en vacunación de COVID en niños, no solo en el mundo, sino en Colombia. Yo quiero hacer como un comentario grande, tratando de resumir varias de las preguntas que ahorita vamos a profundizar, pero para que no haya confusión, sobre todo entre los pediatras, porque se presentaron dos escenarios. El escenario ideal, como bien lo contaba el doctor José y el doctor Iván, que son las recomendaciones de Sociedad Colombiana de Pediatría, de la SIN, basadas en evidencia, que es lo que todos quisiéramos llegar, y unas recomendaciones basadas en lo que tenemos, que son por el momento la vacuna ancestral, que el doctor José nos mostró de forma pues muy amplia, y pues también es un mensaje grande a seguir vacunando, a no dejar de vacunar, eso es importante. Entonces, yo quisiera resumir como varias de las preguntas que me han llegado. Una primera pregunta, que es un tema de discusión grande, es si en el escenario en el que está Colombia en este momento, ya estamos lo suficientemente maduros para pensar en no utilizar más estas vacunas como emergencia y empezarlas a incluir en el plan ampliado de inmunizaciones en algún momento. No sé si el doctor José o el doctor Claro. Iván puedan. Yo le cuento que vamos, mire, está dentro del plan de estudios que se adelantaron. Usted sabe que para incluir una vacuna en el ministerio requiere varios puntos. Uno, pues la carga de enfermedad que la hemos demostrado. Los niños son los más afectados. O sea, uno de los pasos que se tiene, y no lo coloqué acá, es inclusión de la vacuna del PAI, de la vacuna COVID al programa permanente. Está en progreso. Pero hay que tener un estudio de costos que sobrado va a salir costo efectivo vacunar. Pero también tenemos que tener la carga de enfermedad, que ya la estamos demostrando, tener las vacunas disponibles. Entonces toca tener el escenario ideal, que es con las vacunas, si es monovalente actualizada o bivalente, que usted ya vio en el tire que hay internamente en el ministerio, pero también mirar con las vacunas ancestrales, RNA mensajero, con la que disponemos. Ese estudio de efectividad que es fundamental tenerlo con los escenarios actuales y escenarios ideales. Está en curso. Entonces se incluyó presupuesto y está básicamente en curso para tener incluida la vacuna, que es lo ideal, como lo han hecho la mayoría de países vecinos, que básicamente
tienen el PAI como una vacuna, en el PAI la vacuna de COVID como parte del programa permanente, que en Colombia no está. Entonces siempre nos decimos, no, 21 biológicos para 29 enfermedades. No, no son 22 porque sí contamos con esa vacuna y sabemos el impacto, pero no está incluida en el PAI. Entonces está en el curso. Lo otro es la factibilidad. Usted sabe que la parte económica, pues toca tener el recurso, que pues toca buscarlo, que siempre falta, pero hay que buscarlo. Y lo otro es la voluntad y prioridad política, que muchas veces es lo que más falta. Tenemos las recomendaciones internacionales, que también, internacional por un lado, la OMS, que usted sabe, nos desfavoreció a los pediatras, a nuestros niños, porque la OMS usted vio que lo que pone, los niños no los prioriza. Los niños que no se han vacunado de 6 meses en adelante, pero el resto únicamente los de comorbilidad. Entonces, eso, por un lado, que seguimos OMS y OPS, no prioriza a los niños. Con el IPE se hizo una reunión, usted sabe, se hizo un pronunciamiento. ¿Cómo así que los niños no los prioriza la OMS y la OPS? Entonces, ahí está la voluntad política internacional. Sumado a la voluntad política nacional, que está el CNPI, que pues, tenemos reunión el próximo julio, que usted sabe que siempre se ha habido, desde que llegó la pandemia, con eso viene, aquí no vamos a hablar de gobierno, sino que viene de lo que pasó anteriormente, no se había incluido al CNPI como era. 20 años, más de 20 años constituido, y en el COVID como tal no tuvo el protagonismo que siempre ha tenido en todas las vacunas. Ahora lo va a retomar. No sé si es tarde o es temprano, pero apenas va a tomar el CNPI el puesto que siempre ha tenido. Entonces, esa es otra prioridad. Y la otra es la prioridad a nivel de gubernamental, de los decisores también. El CNPI recomienda, y usted vio que recomendó a través de ASINA, a través de la Sociedad de Pediatría, el LIP, Inmunología, pero son recomendación. Y los decisores, que básicamente es la otra voluntad y prioridad política, pues también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todos factores, no sé si me extendí tanto para decirle que incluir la vacuna en el PAI tiene unos procesos que estamos, por lo menos logramos adelantar que incluyeran un estudio, ya, eso es una ganancia. Entonces está dentro de los pasos a seguir. Y cuando usted revisa los retos que tenemos en el país, está inclusión dentro del programa permanente, la vacuna del COVID. Doctor José, muchísimas gracias. Muy, muy clara la respuesta y como que nos abre luces de lo que esperaremos en los próximos semanas o meses con respecto a esto. Otra pregunta que nos hacen, nos hicieron varias preguntas con respecto a efectos adversos, pero el doctor José ya nos dejó claras algunas de esas. Tal vez como puntualizarnos, nos preguntan sobre relación entre enfermedad autoinmune y vacunas de COVID. No sé si alguno de los dos quisiera discutir un poquito sobre ese tema y de los efectos adversos serios que ya sabemos que también el doctor José nos mencionó que son más bien raros. Sí, Yo no, dejo de el acuerdo. tuyo a Felipe y yo le complemento algo. José los presentó y bueno, yo ahí tuve algo de problema de comunicación, de conexión, pero algo bien interesante es que en los grupos menores, esos menores de 6, menores de 11, la miocarditis fue absolutamente excepcional, por no decir que inexistente, y eso vale la pena tenerlo presente. Es decir, fíjense cómo la gran mayoría de esos eventos adversos fueron locales, fueron autolimitados, fueron leves, y miocarditis o compromiso cardíaco que, digamos, como era esa particular angustia adolescente, segunda dosis los primeros días, fíjense que en estos niños menores es absolutamente excepcional y prácticamente no escrita, especialmente en esos estudios iniciales, José. Sí, pues una de las preocupaciones que usted sabe, y de ahí entran primero uno como pediatra, pues lo que uno no quiere es hacer daño, ¿cierto? Pues y eso pasa pues con la vacuna, pero hay todo un espectro alrededor de los millones de dosis de biológicos utilizados y coinciden básicamente en que son los varones, sobre todo los adolescentes, los adultos jóvenes y sobre todo adolescentes, los que han tenido las miocarditis. Entonces, en estas edades a la cual estamos empezando, y sobre todo con la segunda dosis, el booster, el refuerzo, no incrementó la cantidad de miocarditis y pericarditis. Con respecto a la vigilancia que se tiene en Colombia hay una vigilancia de eventos especiales, que básicamente son los que, ustedes recuerdan que cuando se tiene un espectro de vacunación, no traje el último boletín, porque el último boletín me quedó atrasado, y debe salir uno que si bien es un par de meses atrasado, es el que tenemos. Entonces, todavía no estuve autorizado para presentarlo, que tiene un mes de diferencia, pero eso es para mostrarles que no ha habido aumento como tal de los eventos adversos. Los eventos adversos que hemos tenido han sido dentro de lo esperado.
Los casos que han habido de miocarditis y pericarditis, sobre todo con las vacunas de RNA mensajero, con ambas disponibles, se vuelve y se repiten en Colombia con los adultos, sobre todo jóvenes y los adolescentes. Hemos tenido por lo menos 6 casos, dentro de los cuales del 5 se han recuperado dramáticamente sin ningún problema. Y lo de los adultos también han tenido recuperaciones más del 98% de los casos que han habido. Sin embargo, es importante recordarles que los eventos estos de interés, que así se denominan, fíjense ustedes que son cuantificados y se publican ampliamente para que las personas no tengan ninguna duda con respecto a los biológicos. Otro punto importante es que si los eventos inmunológicos se refería básicamente a miocarditis y pericarditis o a otros eventos que podían asociarse. Guillain-Barré, por lo menos, fíjense ustedes que no hemos tenido, ni por lo menos atribuidos a las vacunas. Y la mayoría de eventos que hemos tenido graves, ustedes no sé si saben que más de la mitad se han podido resolver y en la mayoría el resultado ha sido coincidencial. Hay un grupo de expertos creado específicamente el Comité de Expertos Nacional para Evaluación de los Eventos Adversos. Todos los jueves, inicialmente era cada 8 días, luego cada 15, ahora reúne una vez al mes. El 27 hay evaluación de los eventos graves que básicamente se valoran y entonces se hace la clasificación respectiva si es atribuible al biológico, si es coincidencial, si es por efecto de estrés y básicamente tiene una clasificación. Pero el porcentaje más grande se ha podido clasificar y se tiene en eventos graves, que hablo en general, ha sido pues favorecido en que por un comité de expertos que es pues una parte diverso y interdisciplinario. Entonces creo que las conclusiones han sido estas basadas en la evidencia. Se lleva una herramienta que da la OMS y esa herramienta se aplica a la hora de hacer la evaluación del evento. Entonces es para decirles que no es preocupante. Yo tenía el dato que eran más de 62.000 eventos adversos de casi 100 millones de dosis aplicadas, de las cuales el 98% son leves. Y ese 2% que son severos, no son más de 1.000 casos, a la mayoría se ha podido clasificar y son eventos coincidentes. No sé si el resumen es claro. Creo que perfecto, doctor José. Muchísimas gracias por ese. Por aquí tenemos varias preguntas de coadministración, pero creo que usted también ya las dejó muy claras. Por ahora la literatura es clara en que se puede coadministrar, solamente que nos falta la reunión del CNPI. El CNPI lo aprobó inicialmente el equipo como tal, en una reunión todavía no oficial. Faltaron los votos, que todos digan que están unánimemente de acuerdo, que eso lo va a pasar. Entonces, si eso pasa, que va a pasar el 31, que es el lunes, pues hombre, nos preocupaba mucho y estábamos pues en realidad muy tristes nosotros los pediatras porque llegaba la vacuna esperándola 6 meses y no se puede administrar al tiempo. Entonces, no se imagina, uno no se siente muy bien, pero hay una parte administrativa que básicamente rige, que tiene que ser un consenso del comité de expertos que del ministerio, pero también del CNPI que debe hoy en día dar el ok, porque anteriormente en diciembre había dicho que no faltaba información. Entonces la reunión oficial es este lunes y con seguridad tendremos el consenso que se debe vacunar al tiempo. Por lo pronto se vacuna con influenza. Sí. En los lineamientos de influenza sí sale clarito la coadministración sin problemas. Sí, señor, sigue vigente. Listo. No sé si tengamos más preguntas. Creo que hemos resumido en general. Ahora que acaba de llegar una nueva. Niños que deberían haber recibido dosis de Sinovac se les aplica refuerzo. Ya creo que también eso lo vimos un poquito en los esquemas. Ajá, y tenemos dentro de en el momento mayores de 12 años, sí requieren un refuerzo en lo que tenemos actualmente. Cuando tengamos bivalentes en algún instante, será una posibilidad esos refuerzos. Bueno, Juancho, puedo hacer una que dice Janet, hacer énfasis en la dosis de refuerzo de mayores de 12 años, tremendamente importante. Y fíjense que sí, hablamos de, oiga, 2023-24 monovalente con XBB, que el bivalentes, pero a propósito trajimos los estudios de efectividad de incluso monovalente 2 versus 3 dosis. Cuando a mí me dicen usted tiene 2 dosis, yo le digo, no, usted no está protegida. Pero ponerse esa tercera vacuna hace la diferencia entre brindar una protección moderada, particularmente frente a desenlaces graves. Entonces, nuestra misión tiene que ser más que decir, oiga, que qué vaina, que qué embarrada, que pues yo personalmente lo pienso, oiga, cómo no tenemos bivalente, etcétera,
pero que debemos ponernos ese esquema de la tercera dosis para inmunocompetentes a partir de los 12 meses y recordemos la cuarta en inmunocomprometidos o bajo situaciones particulares. ¿Listo? Recordemos el niño que terminó quimio, el niño con algún grado de inmunodeficiencia cuyo médico lo indica, también está indicada y tiene un impacto importante frente a la enfermedad grave. Eso hace parte, insisto, de las conclusiones con las que debemos quedar más allá de lo que quisiéramos que llegue pronto al país. Sí, Pues sí, yo creo fíjese que usted, sin duda el mensaje grande es vacunar. Hay que empezar a vacunar y cerrar, como decía el doctor José, la deuda que tenemos con con los los niños, niños. pues en el momento con lo que tenemos. Y se me ocurre una pregunta final tal vez para el doctor José, y es la posibilidad de que esas vacunas tal vez no lleguen al esquema público, sino por el mercado privado, como han entrado muchas otras vacunas. ¿Eso es Pues, posible? yo hasta en este momento, pues, fíjese usted que cuando era la emergencia fue todo por qué era emergencia. Cuando estas vacunas tengan el registro sanitario, que ya la Suecia vence, usted sabe, para el uso de emergencia, se vence en estos meses, entonces ya la mayoría sometieron para obtener los registros. Entonces, una vez, me imagino que como entran todas las vacunas, que una vez tengan un registro, se pensará que puedan llegar al mercado privado, pero eso usted sabe que lo de la homogenización para que no exista la inequidad, pues es que básicamente se estaba manejando desde el nivel central. Pero no tengo la respuesta, mi estimado doctor Juan Pablo. Lo que sí le puedo decir es que me pregunta la doctora Yané Jaramillo que los trabajadores de la salud hacemos parte del grupo que tenemos priorización. La mayoría, somos 800.000 trabajadores de la salud, de los cuales la mayoría ya tenemos más de un año de habernos vacunado. Pues algunos pudieron ir al exterior y vacunarse por fuera con las que fueron y pueden tener 5, pero la recomendación es que si yo soy trabajador de la salud, soy del área asistencial, debo de recibir un refuerzo. Lo que tenemos después de 12 meses, tenemos o no el esquema completo, pues lo recibimos el adicional. Si lo tenemos muy bien, pues recibiríamos la quinta, pero si no lo tenemos, recibiríamos la dosis y la que tenemos en este momento ancestral, RNA mensajero de Pfizer, es la que hay. Entonces, sin embargo, buenísimo, cuando ya tengamos, ya la SUE está y se tenga la autorización para bivalente, si sea la decisión se toma. Pero en este momento, el trabajador de la salud tiene indicado vacunación con RNA mensajero ancestral después de 12 meses de haber recibido su última dosis. Tenga la dosis que tenga. No sé si fui claro. Sí, súper claro. Dos preguntas más como para aclarar. Nos preguntan que si en prematuros a los 6 meses de edad cronológica o edad corregida. Pues como todos nosotros, una vez cumplida su edad, se puede vacunar. Y sobre todo el peso, recuerdan, aquí no hay lío con el peso, pero la mayoría de niños tienen su edad cronológica y se vacuna sin problema. Y esta es una pregunta más como de qué probabilidad ven en general de que esta vacuna se convierta en una vacuna parecida a influenza, que requiera refuerzos anuales todos los años cambiando de tipo de vacuna. Sí, esa es una proyección, fíjese usted, y mire que la predicción se está cumpliendo. En este momento, lo que se está recomendando a nivel internacional, la EMA, la FDA y para el Cono Sur, es que las agencias regulatorias están autorizando vacunas que están produciendo pues, los fabricantes de estos biológicos, básicamente adaptados a la epidemiología. Entonces, usted ve que si tenemos Omicron, pero los sublinajes y las subvariantes que están emergiendo, pues son las que deben adaptarse como se hace con influenza. Lastimosamente, influenza nos vacunamos con la cepa de 6 meses anterior. Usted sabe que, de acuerdo al Centinela, se da una proyección y la OMS da la recomendación 6 meses atrás. Y eso va a pasar con COVID. Entonces, mire que el Omicron viene desde noviembre, por ahí decía la doctora Marisabel Lucher, sí. Y entonces, si bien hoy en día lo que ha variado nos da la XBB, pero eso va a variar, va a cambiar. De 1.6 vamos por 1.9, pero esa es la tendencia básicamente a la que se está expuesto porque eso es cambiante y es dinámico. Entonces, ojalá que vamos al ritmo también a nivel de decisores, a nivel de tomadores de decisión, que básicamente se recomiende igual, sobre todo la agencia regulatoria, recomiende de igual manera, pues que sean lo que está circulando, lo que debe estar incluido en la vacuna, y es la tendencia. Eso esperamos. Y se me olvidó otra pregunta que por ahí hicieron que me pareció muy interesante. De 3 a 12 años que recibieron Sinovac, en teoría podían recibir vacuna de Moderna. Sin embargo, cuando usted va, el lineamiento todavía no lo aprueba, porque hay una dosis que son las que están distribuyendo, están encaminadas a esa población de 6 meses a 3 años, menos de 3 años.
buenísimo, como como hizo Argentina, como hizo Chile, que esos niños requieren la dosis no 25, sino 50, sobre todo los mayores de 5 años. Entonces, pero eso todavía no está aprobado en Colombia, ¿sí? Buenísimo, y eso es lo que debería hacer y a lo que debemos apuntarle. Muy bien, esa pregunta. Sin embargo, en este momento no, pero yo creo que con el CNPI, con lo que viene, y con las recomendaciones que que hizo así en la Sociedad de Pediatría, que son muy claras, deberían recibir refuerzos los que ya están vacunados, sin duda. Y la vacuna disponible en ese momento es esta, pero esto es lo que le coloqué de lineamiento, el 116, la 1116 que salió el 12 de julio, dice, esta población es la que va a vacunar, y la vacunadora y el sitio de vacunación no van a salirse de allí. Sin embargo, pues chévere tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Doctor Iván Una Felipe, le doy la cosita, palabra. muchas gracias, José. No, pues desde el ámbito, digamos, pues como estamos acá, sociedades científicas, ciencia, evidencia, un anhelo es ese, ¿no? Que ese gap entre la evidencia, la genómica, las recomendaciones mundiales, pues no tengan el rezago que estamos viendo, ¿listo? Porque digamos que si aterrizamos a países latinoamericanos sin bivalente incluso, pues son realmente pocos. Entonces, bueno, espera uno que sea Yo le digo cuál es. así. Yo le digo cuál es. México, Cuba, Uruguay. Uruguay, el CNPI recomendó tener bivalente y ellos no lo han traído, Uruguay. De resto, pues todo Estados Unidos, Canadá, todo Centroamérica, a excepción de Nicaragua y de México, pues México es Norteamérica, a excepción de Nicaragua. Y en el cono sur, pues, y Cuba, pues en las islas, pero en el cono sur, pues nada más Uruguay no tiene bivalente. El resto, toda el área andina, pues Venezuela pues tampoco, porque usted sabe que Venezuela tiene Venezuela tiene vacuna de Cuba, y en Venezuela, Cuba, México, Uruguay, son los sitios que no hay vacuna bivalente en la región, para ninguno, ni para niños ni para adultos, pero pues no debería ser nuestro modelo, ¿no? Pero bueno, Exacto, exacto. qué pena que le interrumpí, Iván Felipe, qué pena. No, era eso tal cual, José. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Y yo creo que última pregunta y cerramos. Esta tiene que ver con los pacientes que han tenido COVID previamente. ¿Cómo están las recomendaciones después de que a uno le da COVID de revacunarse? Tan pronto se recupere, se puede vacunar. Esa es la recomendación y eso está escrito en el lineamiento. Hay una cosa ahí que quedó, un error por ahí que quedó en algo, pero el lineamiento central dice, si usted tuvo COVID, tan pronto se recupere, eso lo dijo así, lo recomienda la Sociedad de Pediatría y lo recomiendan a nivel internacional, que tan pronto usted se recupere, pues se puede vacunar. Incluso si usted tiene un paciente con COVID prolongado, no hay problema de demorar la vacunación. En cualquier momento se puede vacunar, si está dentro de la población objeto a la cual estamos presentando, mi estimado doctor. Doctor José, muchísimas gracias. Doctor Iván, muchísimas gracias. No sé si tengan algún comentario final, pero si no es así, agradecerles este espacio a ustedes por compartir tan generosamente su conocimiento, mensajes muy grandes. Ojalá podamos cerrar pronto ese gap entre lo ideal y lo que hacemos. Eso no es una razón para no recomendar la vacunación. Hay que cerrar el gap vacunal que tenemos con los niños. Hay que recomendar que vacunemos con lo que tenemos. Y ojalá pronto podamos cerrar eso, ese gap. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a todos los asistentes. Estaremos por aquí en próximos martes. Muchas gracias. Ustedes con Muchas mucho gusto. Un gracias. abrazo. Gracias. Un abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Chao, José. Abrazo, Juanpa. Un Chao. abrazo. Gracias. Chao. Gracias a ustedes.